Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Medianoche acá por las pantallas de TVN y el canal 24 horas. Vamos rápidamente a las informaciones. Hasta 21 permisos a la semana llegaron a pedir algunas personas para salir de la casa en cuarentena. Por ese abuso, a partir de hoy viernes, solo se permitirá 7 como máximo. Quizás sea la última salida diaria de miel y cuchini. Eso le preocupa a Ángela, su dueña. Vive en la zona norte de Santiago que sigue en cuarentena. Este jueves cumplió la 6ª semana, queda al menos una más, pero ahora con mayores restricciones se podrá pedir solo 7 permisos a la semana. Contando los permisos de los perros, contando que uno a lo mejor necesita ir al supermercado, o en mi caso que la próxima semana necesito ir al médico. Tendría que apelar al criterio del carabinero para, oiga, mire, es que el perrito necesito sacarlo, entonces por favor. Y es que el paseo de mascotas es uno de los permisos más solicitados, junto a la compra de insumos básicos, el pago de servicios y visitas médicas, tanto en unidades policiales como la comisaría virtual. El paseo de mascotas se disputa, generalmente se mueve entre el 3er y 4.º lugar. Todo esto va en función de las variables cantidad de días, cantidad de población, cantidad de hogares, nivel de digitalización y finalmente, por qué no decir también, el ingreso per cápita que puedan tener las personas de esas comunas. A partir de este viernes habrán más restricciones para pedir el documento. Al ser solicitado en internet entrará en vigencia a los 15 minutos, un máximo de 7 permisos a la semana por persona. Quienes estén en comunas sin cuarentena no podrán pedirlo, solo en casos puntuales. El pago de servicios básicos no se realizará en fin de semanas. Los permisos para ir a la justicia deberá ir acompañado con la citación. Habrá excepciones para quienes tengan trastornos o enfermedad similar. No ha sido suficiente los permisos que existen hoy día porque ha habido un abuso por parte de algunas personas de ellos y eso ha hecho muy difícil la fiscalización y por lo tanto no se está cumpliendo con el objetivo principal de la cuarentena, que es evitar que la gente salga de sus casas. Santiago registra 700 casos confirmados de coronavirus, mientras que Ñuñoa acumula 269. Lo preocupante es que la tasa de incidencia no ha disminuido como se esperaba. Incluso habrían personas que en una semana pidieron 21 permisos. Se ha traducido en que las estadísticas no nos ayudan para terminar con la cuarentena en esta comuna. Y claramente han habido abusos. Se debe hacer únicamente en temas excepcionales. Porque las multas podrían superar los 50 millones de pesos. Incluso arriesgan cárcel, restricciones que comienzan este viernes. Por unos pocos que solicitaban muchos permisos, personas como Ángela deberán priorizar sus salidas. Bueno, con congestión en el sector de Pagni y controles sanitarios en la ruta 68 comenzó este fin de semana largo. ¿Qué ocurre a esta hora? Nos cuenta Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte, claro. Congestión en diversas salidas de Santiago es lo que se vivió durante la jornada del día de hoy. A eso de las 6 de la tarde comenzó este cordón sanitario tanto en la región metropolitana como en el Gran Concepción. En datos, un 35% de aumento de salidas de vehículos en Santiago. Todo esto en comparación con el otro fin de semana largo, el de Semana Santa. Este cordón sanitario que comenzó a las 18 horas en la región metropolitana y en el Gran Concepción, como les comentaba, con el motivo de evitar que estas personas vayan a su segunda vivienda y se pueda seguir expandiendo esta enfermedad, este COVID-19, el cual este cordón sanitario se va a extender hasta las 22 horas de este domingo 3 de mayo. Congestión que se vivió en las principales salidas de Santiago, los documentos requeridos para que las personas pudieran salir y que algunos no los tenían y pudieron ser conducidos de vuelta a sus hogares son los pasaportes sanitarios o algún documento que acredite su residencia en alguna otra región distinta a la región metropolitana o la del Gran Concepción. Los pasaportes sanitarios sirven también para las personas que transitan en bus como que transitan en auto y también tienen que tener su salvoconducto, documentos que son solicitados a través de los sitios web c19.cl en el caso del pasaporte sanitario y de comisaría virtual.cl. 12.000 vehículos a eso de las 16 horas habrían salido de Santiago según los datos de las autopistas, 35% más que en Semana Santa. Los principales autopistas informaron también acerca de esta salida de estos vehículos. Cerca de las 8 de la noche en la ruta 68, un incremento de más de 3.200 vehículos habría salido de Santiago.
En la ruta 68 la cifra llegó a 9.150 vehículos que salieron de la capital y en la ruta 5 Sur la cifra llegó a 14.992. Todo esto generó congestión en las salidas, tacos grandes, kilométricos, en estas zonas de las salidas de Santiago. Este cordón sanitario en la región metropolitana y en el Gran Concepción. Todas estas congestiones en diversos puntos llamaron la atención. ¿Por qué? Porque la emergencia aún no ha terminado. El llamado es a que las personas salgan solamente si es realmente necesario, si tienen que llegar a su vivienda principal. Vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones por parte de automovilistas que circulaban en las principales salidas de la región metropolitana. ¿Tiene su declaración jurada? La tenía que traer el celular, lo que hice. ¿Y dónde lo encuentro eso? Pero la hice el lunes pasado. Ya, esto dura 24 horas. No le sirve ahora. No. Tiene que volver a hacerlo. Pero, ¿sabe que yo voy aquí a Mostafar? Igual la tiene que hacer. Vivo ahí. ¿Cómo está la congestión? Horrible. ¿Cuánto han demorado en el taco? El taco desde que entramos aquí en la entradita hasta aquí, hasta este punto, 40 minutos. Mal, po. ¿Cuánto tiempo Porque... llevas esperando? No, yo vengo de WIM, pero se nota que en Chile no entendemos nada de lo que está pasando. Sí, Yo viajo todos los días y generalmente el taco es normal, pero hoy día es terrible. Harto taco, mucho taco. ¿Cuánto se ha demorado? Hora y media llevamos. ¿Hora y media? De Santiago acá. Perfecto. Sí, ¿Y anda con la documentación? Sí, todo el día. Eso da el paso, o sea, de donde vive, que en este caso sería Concón, da el paso a que pueda ingresar a mi región en este caso. Todo bien, todo bien. ¿Ustedes viven allá o salvoconducto? Somos de Viña del Mar, vivimos en Viña del Mar, los 5. Sí, todo bien. Bueno, hoy escuchábamos declaraciones por parte de automovilistas que pretendían salir de la región metropolitana con motivo de este fin de semana largo, el 1 de mayo, Día del Trabajador. Situación similar también se registró en los terminales de buses, donde gran congestión se registró durante la tarde en el terminal sur. Muchas personas intentaban viajar sin su pase sanitario, sin este pasaporte sanitario que es requerido para que las personas puedan salir de las diferentes regiones del país. Las aduanas sanitarias en los principales terminales aquí en la región metropolitana se vieron sobrepasadas. Gran aglomeración y largas filas se registraron en estos terminales de buses, específicamente en el terminal sur, como ustedes lo pueden estar viendo en las imágenes. Todo esto generó una posible preocupación por un foco de contagio, por un posible foco de contagio de COVID-19. Estas personas que llegaron hasta este lugar no tenían sus documentos requeridos. Esta situación provocó retrasos en las diferentes salidas de buses de estos terminales aquí en la región metropolitana. Vamos a escuchar declaraciones también por parte de personas que intentaban viajar en los terminales de Santiago. Bueno, efectivamente el día de hoy hubo una jornada bastante difícil en los accesos al terminal sur de Santiago, producto de una gran cantidad de personas que se trasladaban a distintos puntos del país y que por supuesto congestionaron el acceso al terminal sur de Santiago. Yo vengo viajando desde las 4 de la tarde, bajé de arriba de la cordillera, entonces imagínese. No pude venirme antes porque como igual se puso muy complicado para viajar, entonces por eso vamos viajando ahora. El papel de salud, cédula de identidad, la consulta pertinente, dónde uno viaja, por qué motivo. Bueno, y escuchábamos declaraciones por parte de personas que intentaban viajar desde los diferentes terminales de buses de aquí de Santiago. La imagen en directo, como ustedes la pueden apreciar, los terminales de buses de aquí de la comuna de Estación Central, comuna que desde las 22 horas inició su cuarentena total. El llamado es a salir solamente si es estrictamente necesario. Todavía estamos en contexto de emergencia. Sacar sus documentos, su pasaporte sanitario en c19.cl o en la comisaría virtual, o en su defecto también hacerlo en los diferentes terminales de buses. Para terminar, solamente informar que este cordón sanitario estará activo desde hoy a las 18 horas hasta este domingo a las 22 horas, Gonzalo. Ok, Carlos, muchas gracias por ese completo informe. Que tengas una buena noche. Chao, chao. Cambiamos de tema. La cifra más alta de nuevos casos de contagios en la pandemia se registró este jueves. Según la autoridad, se debe al aumento de exámenes PCR realizados.
Virus que está presente mucho más de lo que sabemos o creemos, porque cualquiera podría tenerlo. La tos, la fiebre son algunos indicadores del coronavirus, pero no siempre se manifiestan. Un grupo de la población, según la evidencia internacional, posee esta enfermedad sin darse cuenta y contagian. Por eso el panel de expertos recomendó algunos cambios en la estrategia sanitaria, cambios que debutaron esta semana y que se traducen en más exámenes de diagnóstico y la entrega de 2 cifras de contagiados. 88 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 780 corresponden a personas enfermas, casos sintomáticos como hemos venido notificando todos los días, y 108 son casos nuevos asintomáticos. Cada día se informará el detalle por separado, pero se asumirá que ambos confirmados deben seguir el mismo protocolo sanitario. Los 2 están confirmados, se van a tratar como casos. Y eso significa aislamiento, la búsqueda de los contactos estrechos que tienen esos pacientes, y solo hay 2 curvas exclusivamente para hacer el seguimiento del punto de vista del comportamiento y poder comparar. La idea es detectar el virus antes que desarrollen la enfermedad y así evitar la propagación de esta. Balance que en esta jornada encendió una nueva alerta. En 24 horas, solo los contagios con síntomas aumentaron casi en un 50%, de 520 a 780. Subió más de lo que estábamos, de las fluctuaciones que estábamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? 300, 400, de repente un poco más de 500, ahora efectivamente, como usted señala, 700, y si le agregamos los casos asintomáticos sobre 800, así que eso preocupa un poquito. Hay mayor disponibilidad de test, o sea, es más fácil hacerse el test en la actualidad, más centros que lo están haciendo. Así, el balance total de esta jornada estableció que existen 888 nuevos casos, un total de 16.023 contagiados a nivel país, 11 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a 227 muertes. Por eso hemos dicho que estamos acercándonos a una meseta. La meseta no va a ser plana, va a ser con altibajos, pero ya no estamos en la tasa que tuvimos en los primeros días. No por eso vamos a caer en ningún triunfalismo. No vamos a caer en ninguna falsa confianza. Una meseta que, según la autoridad sanitaria, responde al porcentaje de recuperados. 6 de cada 10 contagiados ya superó el coronavirus. Personas que a partir de la próxima semana debutarán con el carnet COVID-19. Una primera etapa clave, porque los próximos días se dará a conocer el tiempo de inmunidad de estos certificados. Criterios que se están evaluando en el Consejo Asesor, según las directrices de la OMS y la experiencia internacional sobre esta pandemia. Una que sigue afectando a Chile y al mundo. En otra información, el mall Apumán, que abrió sus puertas como prueba para determinar una posible reapertura. Sus locatarios y trabajadores enfrentan las duras consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Por favor, vengo a buscar productos de, médicos. Fue la primera clienta que ingresó al desinfectado centro comercial. El mall Apumán, que de Las Condes, abrió este jueves, pero solo por el día, a modo de prueba. El coronavirus obligó a los locatarios a bajar las cortinas el pasado 18 de marzo. Este jueves, desde temprano, hubo largas filas. Eran los trabajadores que se sometían a las medidas sanitarias, principalmente la toma de temperatura. Parece excelente y han tomado bastantes medidas sanitarias. Hay que aprender a convivir con todo eso. Solo habían pasado 5 minutos desde la apertura y ya había más de 400 personas en el mall. El máximo establecido para esta jornada era de 1.100 asistentes. Cuando este número de los que están adentro se vaya acercando a los 1.100, esto se pone amarillo, como un semáforo, o rojo. Y rojo significa alerta de aforo y significa que sí o sí hay que bajar las cortinas y no se deja entrar a nadie más. El Apumán, que tiene 365 tiendas, el 90% son pymes y los clientes de forma ordenada compraron artículos de todo tipo. Vengo a buscar una tintura para el pelo que cuando está todo cerrado al final pasa el tiempo y después uno andar así con una raíz, pero por eso más que nada. Mi hija está embarazada y su ropita ya no le calza, entonces vinimos a comprar ropa para embarazada. Obviamente uno tiene que pagar arriendo, dividendo, pagar alimentación. Colegios y bueno, las cuentas básicas que cubrimos todos los chilenos en realidad. Igual fue tremendo, porque uno necesita la plata, yo igual ayudo a mis papás para el sur, entonces uno tiene que trabajar. Pero sus cortinas y las de todo el Apumán que volvieron a cerrarse a las 5 de la tarde y hasta nuevo aviso, esta jornada fue un ensayo para ver si están las condiciones para funcionar. El exitoso plan piloto que culminó hoy en Apumán que demuestra que el comercio puede abrir conciliando trabajo y salud,
que son compatibles. Son compatibles, dicen en la Cámara Nacional de Comercio, pero frente al panorama sanitario, ¿es un riesgo abrir un mall? Lo que pasa es que el riesgo cero no existe, dado que están apareciendo ahora los test de anticuerpo y la capacidad de aumentar los testeos de PCR. Yo al menos a todo el personal todas las semanas haría testeos de anticuerpo y puede que haya algún contagiado. Y si se produce un brote, bueno, va a haber que cerrar el centro comercial. Pero otra de las claves, dijo Inostroza, es el autocuidado que debe tener cada cliente en este tipo de recintos. Malls que se preparan para su reapertura progresiva. Patronato ya lo hizo, Apumanque está a la espera. Otros aguardan los resultados de estas pruebas para abrir sus locales e iniciar una nueva etapa en esta pandemia. En otro tema, a las 22 horas comenzó la cuarentena parcial en la comuna de La Pintana. La alcaldesa junto a Carabineros están en terreno para fiscalizar el cumplimiento de esta medida. Sabrina Kenner nos tiene más información. Sabrina, ¿cómo estás? Así es, muy buenas noches. Me encuentro justamente aquí en la comuna de La Pintana, una de las 3 comunas que entró en cuarentena a partir de las 22 horas. Es específicamente la parte norte de esta comuna la que entra en cuarentena y esta vendría siendo una medida para tratar de evitar la propagación del virus. Durante esta jornada acompañamos la formación de Carabineros en conjunto con la municipalidad antes de que se iniciara la cuarentena. Pasemos a escuchar declaraciones. A mí me parece que es lo que tenía que suceder hace un par de semanas. Sin embargo, yo lo veo con una mirada positiva. Sé que el día de mañana vamos a estar en una cuarentena total. Para nosotros como funcionarios públicos hoy día es un desafío también enfrentar esta cuarentena parcial en la zona norte de la comuna de La Pintana. Tenemos que acostumbrar a ser más responsables en quedarse en la casa. Ahora hay una mayor restricción porque también vimos que no era sensato que personas durante una semana salían hasta 20 veces. Y aquí el llamado principal es a la disciplina de la gente, para ellos mismos. No todo el mundo le toma la seriedad o no todo el mundo tiene la perspectiva de lo que significa un contagio masivo. Así es, entonces Carabineros estará realizando fiscalizaciones durante estos 7 días que dure la cuarentena en la parte norte de La Pintana. De todas formas, el llamado que hacen las autoridades es a quedarse en sus hogares, al menos que sea estrictamente necesario para evitar la propagación de este virus. Ok, Sabrina, muchas gracias por esa información. Que tengas una buena noche. Seguimos en otros temas. El desempleo llegó a su nivel más alto en los últimos 10 años. En el primer trimestre la tasa de desocupación subió al 8,2% y eso se traduce en que más de 800.000 personas están buscando un trabajo y no lo encuentran. No son horas, días ni meses fáciles para miles de chilenos. Como un golpe artero, el desempleo azota, aturde y desorienta cada vez a más personas en Chile. Quedarse sin trabajo en este tiempo es horrible. Estamos en la tasa más alta de desempleo, entonces es complicadísimo buscar trabajo, encontrar dónde, en qué rubro, en qué sector. Yo creo que están todos iguales. Trabajó por 20 años en una minera y hace un par de semanas supo que no renovarían su contrato. Lo mismo le ocurrió a Alejandro. Su empleo como administrativo en un centro comercial también terminó. Se vino esto lo del coronavirus y se adelantó todo. Lo veo difícil, pero no imposible. Hay que hacer todo lo posible para seguir sobreviviendo. María Teresa, Alejandro y otros miles de chilenos ahora son desempleados. Si hace un año la tasa de desocupación en el primer trimestre del año llegaba a 7,2%, ahora el número subió a un 8,2%. Más de 800.000 chilenos buscan un trabajo y no lo encuentran, la cifra más alta de los últimos 10 años. Estamos muy preocupados por esta alza en el desempleo en nuestro país. Sin embargo, es muy importante tener presente que esta alza no necesariamente refleja lo que estamos viviendo hoy día. Porque la medición solo considera lo ocurrido hasta marzo. Sin embargo, se trata de un fuerte aumento que no se había producido antes, ni siquiera después del estallido social. Eso se debía a que el empleo informal, el aumento del empleo informal estaba absorbiendo mucho de esa debilidad de lo que ocurría en el empleo formal.
Ahora esa opción de empleo informal está mucho más restringida. Incertidumbre que también se refleja en cifras. El temor a perder el empleo. Los trabajadores con contrato llegó a su nivel más alto en Chile, también en la última década. La economía cambió y evidentemente esto se ve reflejado también en el mundo laboral. Entonces se juntan estas dos cosas, el miedo a perder el empleo, pero también un poquitito esta incertidumbre de qué es lo que se me viene mañana. Y lo que viene mañana, según las proyecciones, no es para nada alentador. Un desempleo que supera el 10% es inminente. Eso lo vamos a ver, puede ser ya sea en el reporte siguiente o en el subsiguiente, pero va a ser en el muy corto plazo. O sea, no hay duda de que aquí vamos a llegar al 10% y lo vamos a sobrepasar. Tenemos un grave problema de desempleo y que al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo de ayudar a esas personas que pueden estar temporalmente sin empleo a poder seguir sobreviviendo. Para muchos, los meses más difíciles y preocupantes en materia laboral, lamentablemente, están por venir. En otras informaciones, el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, fue procesado como autor de 9 delitos de fraude al fisco por una suma de 60 millones de pesos. Su defensa adelantó que apelará a la decisión. A Humberto Oviedo Arriagada, excomandante en jefe del Ejército entre 2014 y 2018, muchas veces durante 2019 lo vimos salir de esta manera. Entre vidrios polarizados y micrófonos de la prensa poco se dejaba ver. Eso luego que en junio del año pasado fuera procesado por eventual malversación de caudales públicos por más de 4.500 millones de pesos en la denominada arista gastos reservados, una de las tantas del llamado fraude al interior del Ejército. De hecho, esa cifra yo no me hago cargo de ella porque está solventada y levantada sobre imputaciones y dichos de no documentos oficiales, y que si así fuese, esos recursos han sido utilizados en la institución. La ministra Romy Rutherford dictó su procesamiento por el uso de gastos reservados, dinero que habría utilizado para la compra de bienes personales, hecho que lo llevó a estar varias semanas recluido en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, de donde salió bajo fianza en agosto de 2019. Pero la investigación al ex líder castrense no quedó ahí. Este jueves Rutherford comunicó que se sometió a proceso nuevamente al general Oviedo. Se somete a proceso a Humberto Patricio Oviedo Arriagada en su condición de autor de 9 delitos de fraude al fisco por un perjuicio específico ascendente a 57.942.026 pesos. No compartimos la resolución que se ha dictado hoy día en contra de mi representado, pero debo destacar que el ex se encuentra hoy día en libertad. A Oviedo se le acusa de haber defraudado al fisco por casi 60 millones de pesos entre 2010 y 2017 en la arista Empresas de Turismo. ¿Cómo funcionaba ese mecanismo? Cuando el general viajaba en comisión de servicio al extranjero, la agencia de viajes contratada por el Ejército compraba los pasajes al destino por un precio menor al estimado por la institución. ¿Qué pasaba con el dinero restante? La investigación asegura que Oviedo lo ocupaba para comprar otros pasajes y sumar estadías en paradisíacos destinos junto a su esposa, como lo estableció en su propia declaración. Con el dinero que yo solicité por concepto de reembolso se pagaron los pasajes míos, los de mi señora y la estadía en Punta Cana, en un hotel cuyo nombre no recuerdo, con sistema de comidas todo incluido. Efectivamente, las vacaciones mías y de mi esposa se costearon con fondos fiscales. A pesar de declarar esto ante la ministra Rutherford, Oviedo aclaró que nunca recibió reparo por ello y que la práctica era recurrente al interior de la institución. El presidente Sebastián Piñera lanzó un fondo de 2.300 millones de pesos para proyectos de investigación científica relacionados al COVID-19. El objetivo, desarrollar nuevas herramientas y estudiar el impacto del coronavirus en todas las áreas del conocimiento. El Fondo COVID-19 es un concurso abierto realizado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Se entregarán recursos por hasta 90 millones de pesos por proyecto, los que deberán comenzar su trabajo en mayo de 2020 y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses. Las postulaciones se realizarán a través del sitio web anet.cl entre el 30 de abril y el 22 de mayo. Las iniciativas deben vincularse al diagnóstico, control, prevención, tratamiento, monitoreo o bien otros aspectos relacionados a la pandemia y sus consecuencias, incorporando investigación sanitaria, social, económica, cultural y humanista.
Los resultados de las investigaciones se deberán poner a disposición de la comunidad de forma gratuita. ¿Cuál es el objetivo? Que no solamente la comunidad científica, sino que la comunidad de investigación pueda hacer sus aportes y estudiar, investigar y conocer mejor este virus y darnos en consecuencia información útil y necesaria para las políticas públicas y para la vida de las familias chilenas. Este fondo va a tener distintas facetas, no solamente el mundo de la salud, también el mundo social, también el mundo cultural. Internacional. En noticias internacionales, un macabro hallazgo se produjo en Nueva York. La policía encontró en camiones casi un centenar de cadáveres en estado de descomposición cerca de una funeraria. Se hallaron 50 cuerpos en cada camión en Brooklyn tras recibir llamadas de vecinos quejándose del mal olor. La funeraria estaba sobrepasada, se quedó sin espacio para los cuerpos que iban a ser cremados y usó las camionetas ahí alquiladas para el almacenamiento. Las funerarias de la ciudad de Nueva York han tenido problemas ya que al menos 18.000 personas han muerto en la ciudad desde el fines de marzo por la pandemia de coronavirus. El presidente Donald Trump aseguró que tiene pruebas de que China creó el coronavirus en un laboratorio. Ello mientras el gigante asiático afirmó que no tiene interés en entrometerse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos como había acusado el mandatario. Trump aseguró que su gobierno cuenta con pruebas irrefutables de que China creó deliberadamente el COVID-19 en un laboratorio para atacar al resto de los países. Sin embargo, los servicios de inteligencia del país señalan que el coronavirus no fue una creación científica. El gobierno del gigante asiático respondió a los dichos del mandatario sobre una interferencia en las elecciones presidenciales de noviembre al señalar que comicios en Estados Unidos son un asunto interno de ese país y que China no está interesada en intervenir. Ante la crisis económica por la pandemia, el gobierno de Perú autorizó el retiro de dinero desde las AFP. El anuncio lo hizo el presidente Martín Vizcarra, quien precisó que el monto autorizado es de hasta unos 3.000 soles, unos 750.000 pesos chilenos. Además, este retiro de fondos debe ser dividido en partes iguales entre los meses de mayo, junio y el mes de julio. Esta medida se suma a otros beneficios como la entrega de un bono a las personas desempleadas o que ganan menos de 2.400 soles, o sea, unos 600.000 pesos chilenos. En Perú ya son más de 36.000 infectados y más de 1.000 muertos a causa del COVID-19. Miles de personas se formaron por horas para recibir alimentos en medio de la cuarentena nacional que rige en Sudáfrica por el coronavirus. Este país lleva más de 5 semanas bajo restricciones por la crisis sanitaria, lo que tiene a la mayoría de la población en sus casas. Ello complica principalmente a los sectores más pobres del país, que han tenido que formarse por horas en filas kilométricas para acceder a alimentos y agua. El gobierno de Sudáfrica planea reabrir su sector agrícola y permitir que algunas empresas minoristas reanuden sus funciones desde hoy. Esto como formar parte para activar la producción económica y frenar la propagación del COVID-19. Fría noche en la capital, a esta hora tenemos una temperatura de 6.4 grados. Para hoy Santiago estará despejado con una máxima de 26. Castro tendrá cielo con nubosidad parcial con una máxima de tan solo 17 grados. Con esta información ponemos término a esta revisión de las noticias aquí en Medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Siga por supuesto nuestra programación y también en nuestro canal 24 horas. Que tenga una excelente noche. Chao, chao.